Buenos días, soy Álvaro Botella, socio del Departamento de Gobierno Corporativo y Cumplimiento o Compliance del despacho Cuatro Casas y he sido invitado para la ponencia webinar de La Neurona Informa para hablaros de la importancia de saber con quién haces negocios en el ámbito del compliance. Un tema de mucha actualidad, tanto mediática como de interés desde el punto de vista del tráfico de comercio y de las propias empresas. Espero que os guste, que esté entretenida y que pueda generar dudas que podáis hacerme llegar de la forma que la propia directora del webinar os comunique. Empezamos la sesión hablando de el tema relativo al gobierno corporativo y compliance al servicio de la sostenibilidad de las empresas. Siempre me parece adecuado al comienzo de una ponencia que tenga una duración por encima de 10 minutos, que los que sois oyentes podáis tener al menos el guión inicial de lo que el ponente va a manifestar o va a enseñar en este tipo de sesiones. Mi idea es al principio contextualizar un poco la importancia del cumplimiento, de manera que eh, tratando de abstraerlo inicialmente del mundo jurídico, finalmente podamos aterrizarlo en la aplicación práctica de cada una de las compañías por la incidencia que el mundo del derecho tiene de manera indudable en la aplicación del cumplimiento normativo. Es por eso que al principio, desde un punto de vista macro, voy a intentar hacer referencia a la relevancia que esto va teniendo cada día desde un punto de vista esencialmente universal y luego iremos aterrizando cómo lo podemos adaptar a cada una de las compañías independientemente del tamaño que tengan, porque los principios a los que nos vamos a referir son de aplicación a los grandes grupos de empresas, así como a las pequeñas entidades o sociedades que actúan en el tráfico, ¿no? Inicialmente, hay una cuestión que hoy en día tiene mucha relevancia y es cómo gestionamos la incertidumbre. Aquí siempre traemos a colación un concepto que es el de VUCA, que se utiliza con la primera palabra, la primera letra de cada una de las palabras que veis ahí de volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, y que como un acrónimo lo veis abajo en la slide, que se utilizaba para describir o reflejar tanto la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad de condiciones y de situaciones. Básicamente esta noción de VUCA se crea por la Escuela de la Guerra del Ejército de los Estados Unidos de América para describir la volatilidad que surgió tras el final de la guerra. Y eso es un poco, yo creo, la situación en la que nos encontramos hoy día. Las compañías viven en permanente situación de incertidumbre, viven en permanente situación de no saber qué hacer y, por lo tanto, deben de tener unas columnas fijas en la gestión de las mismas para saber de manera adecuada cómo tienen que comportarse sin dejar que los principios, esas columnas que luego referiremos, puedan de manera negativa incidir en la gestión, ¿no? Y aterrizando ya un poquito más en las compañías, sí que nosotros hemos notado cuáles son los principales riesgos a los que acechan a las compañías, normalmente a las medianas y a las grandes compañías, ¿no? Lógicamente, el entorno económico y político es un elemento que afecta de manera muy relevante a las decisiones estratégicas que puedan adoptar. No hay más que ver la disminución de operaciones de fusiones o adquisiciones que ha habido a resultas de la crisis que estamos viviendo del coronavirus. Una de las cuestiones que también les interesa mucho es la consolidación del mercado y el ámbito del derecho de la competencia, entendida como una figura jurídica y también de notoria influencia en el ámbito de los mercados, donde se trata de premiar y donde se trata y correlativamente de sancionar cualesquiera prácticas que sean contrarias a la buena aplicación de los principios de transparencia y seguridad jurídica en el ámbito de los negocios. Obviamente también las contingencias tributarias afectan de manera importante a los comportamientos de las compañías, aspectos regulatorios, que tiene también mucho que ver con el ámbito de la competencia, en qué medida cada una de las compañías puede o no actuar de diferente manera en la especialidad en la que y en el sector en el que se encuentre, siempre condicionado por el cumplimiento de la normativa.
la privacidad de datos, que cada vez va teniendo una mayor importancia por lo que se llama la bases de datos o las macro bases de datos que últimamente están imperando sobre todo en las plataformas de comercio electrónico. Obviamente la seguridad digital, a medida que va utilizándose cada vez más el comercio electrónico, el ámbito de la ciberseguridad es un elemento muy a tener en cuenta y que es un riesgo para las compañías. Evidentemente, la adaptación a la mentalidad del cliente, cómo piensa y de qué manera puedo satisfacer sus pretensiones, habida cuenta que estamos en un mundo cada vez más global y con capacidad de encontrar iguales en los mismos servicios que se ofrecen. La digitalización es un elemento que está permanentemente de actualización, puesto que vivimos en un mundo de continua rotación. La importancia de las personas en todas estas gestiones y los recursos humanos y la sostenibilidad como elemento de generar reputación y cumplir con los principios que se establecen en el ámbito de la gestión de las compañías va obteniendo una mayor importancia en estos riesgos. ¿Por qué hablamos del cumplimiento normativo y de qué manera podemos intentar que todo lo que decíamos anteriormente pueda encontrar un elemento de sostén en todos esos riesgos? Bueno, nosotros entendemos que el cumplimiento normativo es un elemento a caballo entre lo que tradicionalmente se viene a denominar como compliance y la parte relativa al gobierno corporativo. El compliance básicamente es el conjunto de elementos que disciplinan cómo ha de comportarse la compañía en el seno del tráfico de comercio, fundamentalmente en las relaciones tanto con las personas que componen esa compañía como con los terceros. Y en el ámbito del gobierno corporativo, entre otras cuestiones, y a lo que nosotros respecta, es la forma como cada una de las compañías va a organizarse internamente para que todo el funcionamiento del objeto de la sociedad sea acorde con esos principios que inspiran su comportamiento, tanto respecto de la plantilla como eh, respecto de los terceros con los que se va a relacionar, ¿no? Todo esto, esta organización interna de las compañías, en lo que hablábamos del gobierno corporativo, va a tener mucha incidencia en función de los riesgos asociados a la actividad de cada una de las compañías que nos tengamos que enfrentar. Habrá sociedades a las que les afecte más los riesgos de ciberseguridad, otras que tengan una mayor incidencia en los riesgos reputacionales. Hay quien tiene una mayor incidencia en riesgos tecnológicos, geopolíticos, operacionales o regulatorios. Lo que os estoy poniendo aquí como ranking de riesgos es la media de los riesgos o de cómo inciden los riesgos en cada una de las grandes compañías a las que se ha hecho este estudio por parte de KPMG. Y quería también resaltar el hecho de que los riesgos regulatorios, es decir, el hecho de que haya determinadas cuestiones que traen causa de los grandes organismos que vienen a determinar cómo tiene que comportarse una compañía en el ámbito especializado en el que funciona, incide y preocupa a las compañías. ¿Y eso por qué? Porque en el caso de que no se cumpla con lo que se dice en el ámbito de la normativa, la norma establece la posibilidad de la sanción no solamente de la persona jurídica, como veremos posteriormente, sino también de los primeros directivos, incluso de los órganos de administración. Y el hecho de que haya una continua innovación y una continua implantación y entrada en vigor de diferentes normas es verdad que ocupa y preocupa a los principales directivos de las compañías. Y en directa relación con lo anterior, aquí había una cuestión que sí que me interesaba mucho que conocierais, y era el hecho de que las compañías tienen una gran preocupación, además del ámbito regulatorio, por ver cómo se aplica esto en sus compañías, porque sí que percibimos desde el punto de vista del despacho y desde el punto de vista del conocimiento de cuáles son esas preocupaciones, el hecho de que las sociedades sí que perciben cuáles son sus riesgos, el problema es cómo implantan ellos esos programas que les permitan de alguna manera, digamos, tener la certeza o tener una cierta tranquilidad de que lo que están haciendo lo están haciendo adecuadamente y con programas adecuados, ¿no? También, lógicamente, en momentos como los actuales, lo que le preocupa mucho es la morosidad y los incumplimientos contractuales. Los momentos de crisis económica dan lugar a este tipo de situaciones y también a los fraudes de ciberseguridad y conflictos entre o con accionistas, ¿no? Pero en menor medida. Fundamentalmente, el ámbito del cumplimiento normativo es algo que les preocupa mucho por las consecuencias que luego además veremos. ¿Por qué consideramos, además de que puedan superar esa inseguridad o esa incertidumbre respecto de los programas,
que pueda implantarse que puede ser algo positivo para las compañías? ¿Por qué asociarse con determinadas compañías que tengan un buen cumplimiento, que tengan un buen programa y confiar en partners que te ayuden a tenerlo de manera segura puede ser un elemento positivo? Pues porque, en nuestra opinión, genera valor para las compañías desde un punto de vista de la sostenibilidad empresarial. Lógicamente, mejora la eficiencia en los procesos de toma de decisiones y en la definición de las estrategias. Lógicamente, también coadyuvan en el acceso a la financiación. Cada vez más los fondos internacionales y también los nacionales piden la existencia de programas que sean sólidos a la hora de determinar que el cumplimiento de principios como la transparencia sean importantes y prioritarios en el seno de cada una de las mismas. Lógicamente, también mejora la visión de los stakeholders, de los propietarios de la compañía en aquellas sociedades en las que estos están muy diseminados. Y además, lógicamente, permiten identificar riesgos y establecer una clara respuesta respecto a las potenciales situaciones de crisis. No podéis imaginar la cantidad de comportamientos absolutamente ilógicos que las personas cometen, grandes directivos, en situaciones críticas, porque son momentos en los que probablemente no impera tanto la razón y, sin embargo, sí que el impulso es lo que domina la forma de actuar. El hecho de que se pueda tener una clara percepción de cómo actuar ante determinadas situaciones de crisis es algo que es muy importante. Yendo un poquito más a lo concreto, ¿en qué punto estamos respecto de los elementos que deberíamos de tener para poder tener un adecuado programa de cumplimiento? Bueno, nosotros siempre partimos de una definición que hizo la OCDE en el ejercicio 16, hablando de que es un conjunto de prácticas que facilitan la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad de los negocios. Es algo que viene a resumir un poco las slides que hemos visto anteriormente. Pero sí que nos parece importante entender que un buen programa de cumplimiento normativo solamente existe cuando el primer órgano de la administración de la compañía es el primer convencido a la hora de aplicarlo. Por eso es el primer eh, socio de la propia compañía, es el órgano de administración. Además de eso, ¿qué pautas son imprescindibles? Bueno, nosotros entendemos que solamente una asignación clara de responsabilidades puede ser un elemento de concreción de un buen programa. Si sabes a quién tienes que exigir una determinada cosa, sabrás por qué se ha desviado una determinada decisión o un determinado comportamiento. En la medida que todo esté perfectamente delimitado, la posibilidad de que haya irregularidades disminuye. A nosotros también nos parece muy relevante que no solamente es importante determinar quién es el competente para hacer algo, sino también el procedimiento para llevarlo a cabo. Si se tiene un procedimiento y la persona que debe de tomar una decisión, también se acota muchísimo más la posibilidad de que haya decisiones que escapen de la censura o del conocimiento por parte de las personas que deben de investigar, en el caso de que haya una crisis, lo que haya podido ocurrir, ¿no? Somos también muy partidarios de que las tomas de decisiones en determinados órganos internos de la compañía se lleven a cabo eh, elevando actas de las decisiones que se adopten para que consten por escrito y así saber cuál es la trazabilidad de la toma de decisiones y evitar que pueda dar la sensación de que las decisiones se toman de una manera arbitraria. En tercer lugar, también debemos de conocer qué decisiones son absolutamente competentes del órgano de administración y qué decisiones son de otros órganos. ¿En qué sentido decimos esto? Yo soy un gran defensor del hecho de determinados principios que existen en el mundo jurídico. El que puede lo más, puede lo menos, dice la máxima romana, pero nosotros también queremos decir que el que puede lo menos, lógicamente, no puede lo más. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede imponer a determinados órganos de pequeña jerarquía dentro de la compañía decisiones que son de una gran relevancia. Por tanto, cada uno, en la medida en la que ocupa una posición importante dentro de la compañía, habrá de asumir aquellas decisiones que le competen y el órgano de cumplimiento es un órgano que deberá de tener una suficiente jerarquía, pero se le deberán imponer una serie de toma de decisiones ajustadas a la jerarquía que toma y no, digamos, sustituir la voluntad del primer órgano de la compañía.
Todo esto, ¿por qué? Porque debería de tener la compañía un proceso previo que regule todo lo que estamos hablando, lo que se llama un sistema normativo dentro de la propia sociedad que empiece por el órgano de administración y termine por el último de las personas que tienen relevancia a la hora de tomar determinadas decisiones. Por otro lado, es verdad que siempre se ha discutido dentro de las sociedades qué papel ocupan las secretarías generales o direcciones de asesorías jurídicas, ¿no? Yo siempre he opinado el hecho de que debe haber un deslinde claro entre la posición que ocupa la Secretaría General o la Dirección de Asesoría Jurídica y la propia intervención del Comité de Cumplimiento, que como sabéis es el órgano que debe tener un estatuto claro y un procedimiento de actuación sencillo para encargarse de las investigaciones y del conocimiento de todos los hechos que puedan ser de interés para la compañía dentro de un programa de cumplimiento. Como os digo, las direcciones de asesoría jurídica son un órgano independiente de ese órgano de cumplimiento porque deberían de funcionar como órgano consultivo del órgano de cumplimiento y no como órgano integrado en él, en la medida en la que, según nuestro punto de vista, en numerosas ocasiones puede haber conflicto de interés en la toma de decisión del órgano de cumplimiento si determinadas direcciones forman parte de ese órgano, por la sencilla razón de que pueden haber formado parte de la decisión que precisamente se está investigando por parte del órgano de cumplimiento. Por otro lado, lógicamente lo que hablábamos de la jerarquía no deja de ser un elemento muy importante a la hora de organizar ese órgano de cumplimiento, ese órgano de compliance que verdaderamente se ha respetado en el seno de la compañía. Desde un punto de vista jurídico, ya un poco para terminar y para dar pie a que si de todo lo que digo pues pudieran surgir dudas, me lo hagáis saber, ¿cómo se aterriza esto en diferentes órdenes jurisdiccionales? Mirad, la importancia del compliance parece que nació por el derecho penal. No he querido repetir esto que ocurre o que habéis seguro conocido de manera repetida de la responsabilidad penal de la persona jurídica que conocéis hasta la saciedad y por el artículo 31 bis y siguientes del Código Penal, pero sí que me ha parecido relevante entender que más allá del ámbito penal hay otros ámbitos en los que existe una especial responsabilidad de la compañía. La primera es la Ley de Defensa de la Competencia. Ya en el año 2007, fijaos, la Ley de Defensa de la Competencia introdujo un procedimiento de clemencia en virtud del cual cuando una compañía había formado parte de determinados cárteles u organizaciones que se unen para vulnerar el derecho de la competencia, cabía la posibilidad de que una acudiera a la comisión eh, informando de esa situación, de manera que se le establecía un procedimiento de, digamos, de dispensa de la responsabilidad que hubiera podido asumir por el hecho de haber participado en esa organización y al mismo tiempo permitía que se pudiera acudir respecto de todas las compañías que habían formado parte de esa organización ilícita. Es más, es que la guía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en junio del 2020 ha aprobado, como digo, esta guía para ver qué parámetros de compliance deben de tener las compañías a efectos de poder eludir potenciales responsabilidades en materia de derecho a la competencia. Otro ámbito que es muy importante porque un sector importante de nuestra tejido empresarial tiene relación con las administraciones públicas es la Ley de Contratos del Sector Público. Esta Ley de Contratos establece la prohibición de contratar para aquellas compañías que hayan sido sancionadas de manera firme por infracciones del derecho de la competencia, lo cual es absolutamente relevante y además, lógicamente, hace referencia a prohibiciones de contratar para aquellas compañías que hayan podido ser sancionadas de manera firme por haber cometido ilícitos contra la Hacienda Pública o contra la Tesorería General de la Seguridad Social en los tipos que aparecen regulados en la propia regulación del Código Penal. Por otro lado, también me parece muy importante entender que desde el punto de vista del tráfico de comercio, desde el punto de vista de la ley de sociedades de capital, que sepamos que los propios órganos de administración son los principales vinculados con la obligación de mantener un adecuado programa de cumplimiento. En este caso, me atrevería a decir que nosotros, por ejemplo, en el despacho, sí que tenemos como partner a Informa, que es una compañía que sin duda te ayuda mucho a tener conocimiento de quiénes son las personas que están detrás de cada uno de los órganos de administración, que es un elemento esencial para la aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
la Ley 10/2010, en la cual resulta muy interesante tener el conocimiento de aquellas medidas que deben de ser tomadas en función del cliente que se vaya a tener o de la contraparte con la que te vayas a relacionar, para saber si tienes que tomar medidas de diligencia reforzada o tienes que tomar algún tipo de especialidad tienes que tomar alguna medida especial para finalmente conocer la realidad de la persona que está detrás de la sociedad que se está presentando, por aquello de que hay muchas compañías que tratan de poner pantalla a la hora de establecer la identidad real de la persona que está al final de todo, ¿no? Por tanto, la importancia de la adopción de medidas por parte de los órganos de administración como elemento, además, bastante relevante, hace que, desde el punto de vista del derecho mercantil, su función sea absolutamente esencial. Y por último, no queríamos dejar también el ámbito del derecho laboral por el punto que tiene de concretar en qué medida pueden las propias empresas estresar el funcionamiento de determinadas direcciones dentro de su organización para conseguir los mejores números. A veces el estrés y la tensión que generan en determinadas direcciones hace que se encuentren en la duda de cometer un ilícito para poder conseguir los números a los que les están imponiendo desde determinados órganos de la compañía. Si eso fuera así, se consiguiera demostrar, daría lugar a una potencial responsabilidad de la compañía, lo cual hace que debamos todos reflexionar respecto de la tensión entre la mejoría de resultados y el estrés que puede generar a determinadas personas el hecho de conseguir esos resultados. Esto es un poco todo lo que yo quería comentaros de manera esquemática. Me habría gustado contar con un poquito más de tiempo, pero bueno, yo estoy abierto a que podáis contar conmigo cuando lo estiméis. Agradezco mucho a Neurona y a Informa que hayan pensado en el despacho Cuatro Casas para poder daros unos matices y unas pinceladas de estos temas, y queda a vuestra disposición para lo que estiméis. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Álvaro, por tu interesante introducción, y a Interbank por la organización y a todos por vuestra asistencia a este webinar sobre la importancia de saber con quién haces negocios en el ámbito del compliance. Está conmigo Natalia Goiría, consultora comercial senior de productos de compliance, y mi nombre es Marco Postigo. Yo soy subdirector comercial de compliance y productos de valor añadido de Informa. Aunque muchos de vosotros ya nos conocéis, a modo de introducción solamente informaros que Informa nació en el año 1992 de la mano de CESCE, que es la compañía de seguros de crédito a la exportación, y de la agencia francesa OR Telematique. OR Telematique era una agencia de información igual que Informa en Francia. Nació Informa como una compañía de información comercial y financiera para el control del riesgo de crédito empresarial. CESCE, en aquellos momentos, en el 1992, necesitaba una fuente de información de empresas local y fiable para poder evaluar el riesgo de las distintas operaciones que fuese a cubrir. Es decir, antes de asegurar una operación tenía que saber de qué empresa se trataba, pues para que al cubrir la operación fuese una operación rentable para ellos. Entonces, bueno, creo Informa con ese objetivo, y rápidamente se le fue dando más y más uso a la información, como vamos a ir viendo un poquito más adelante. Hoy en día, Informa es líder en información comercial y financiera, sectorial y de marketing, a través de las distintas marcas que tenemos, como puede ser la misma Informa, la marca Informa, e-Informa, DBK y OneRate, que a su vez se complementan con los productos de nuestras filiales en España o en el extranjero. Como veis un poquito más abajo en la slide, tenemos agencias de información que siguen la misma filosofía que Informa en Portugal y Colombia, y luego está también CTI, que presta fundamentalmente servicios de outsourcing a la banca, y CIRRED, que es una empresa nueva que se ha creado en este año 2020 para la gestión de la morosidad, y Experian, que da soluciones y da información sobre particulares. Así como Informa está centrada en la información de empresas, Experian es más información de personas físicas. Actualmente ya somos 365 empleados y tenemos pues 4.460.000 usuarios que ven aproximadamente unos 30 millones de páginas al mes, y que además son clientes bastante fieles y que nos recomiendan. No sé si veis ahí el índice NPS del 71,4. Este índice se denomina, en inglés, es Net Promoter Score, que es que un 71%, un 71,4 es altísimo. Este NPS lo que hace es medir el índice de lealtad de los clientes basados en sus recomendaciones. Es decir, si un cliente te recomienda a sus amigos o a empresas conocidas,
o no te recomienda. Y es un índice que va de menos 100 a 100. Cualquier valor por encima del 0 está considerado como bueno y por encima del 50 es excelente. Simplemente para que os hagáis una idea, que he estado consultando antes los NPS de otras empresas, Google, que es una empresa bastante conocida, tiene un NPS de 11 y Apple de 47. O sea que el NPS de 71 que tenemos nosotros, pues la verdad es que es muy alto, es altísimo. Así que estamos encantados con nuestros clientes. Las ventas alcanzan aproximadamente, de Informa, unos 63 millones de euros. Esto fue en el ejercicio 2019. Y hemos alcanzado ya una cuota de mercado de en torno al 60%, gracias a los clientes que comentaba anteriormente. Dentro de estos clientes se encuentran más del 95% de las entidades financieras en España y el 89% de las empresas del IBEX. Lo que tenemos es, y lo que ponemos a disposición de todos ellos, es nuestro lago de datos. Antes se llamaba base de datos, ahora se tiende más a la utilización del término lago de datos, y es, pues eso, es un repositorio en el que invertimos más de 12 millones de euros cada año en su alimentación, incluyendo tanto la compra como el tratamiento de los datos, análisis de la información, etcétera, etcétera, que da lugar, pues, a que dispongamos en estos momentos de la mayor base de datos de información de empresas españolas. Como veis arriba a la derecha, de los 7 millones de agentes económicos que tenemos, que algunos de ellos lógicamente están ya muertos y otros están vivos, tenemos 16,1 millones de administradores y cargos funcionales, como veis arriba a la izquierda, 16,7 millones de balances y bueno, pues el resto de los datos que veis ahí, que realmente lo que hacen es proporcionar una información muy completa y muy valiosa para todos los clientes. Los datos estos se cargan de forma constante en la base de datos y gracias a este procedimiento de carga y de compra constante de información se generan avisos de vigilancia o alertas, como los llamamos. Es decir, cuando tú consultas una empresa en la base de datos, automáticamente se activa un servicio de vigilancia que te va informando de las modificaciones y de los datos nuevos que se van cargando en la base de datos, de las modificaciones de la empresa. Y esto ha generado, pues como veis abajo a la izquierda, 16 millones de alertas de cambio al año para nuestros clientes. Es decir, que no solamente consultas una empresa y te quedas con esa foto de cómo está, sino que te vamos actualizando y vamos informándote de las novedades que vayan sucediéndose. Y luego, lógicamente, esto es en España, pero viviendo como vivimos en un mundo cada vez más globalizado, es clave mencionar que pertenecemos a la red mundial de Dun & Bradstreet, que nos da acceso no solamente a información sobre las empresas españolas que ya tenemos nosotros en la base de datos, sino a 400 millones de empresas en todo el mundo. Y todas ellas con un identificador único, que es el número DUNS, que aparece ahí abajo a la izquierda. Este identificador es un identificador único por empresa, que además no varía, aunque la empresa cambie de forma jurídica, como puede ser en España, que como sabéis, el NIF, si pasas de sociedad anónima o de sociedad limitada a sociedad anónima, el NIF pasaría de ser a empezar por B a empezar por A. El DUNS no se modifica y es un número que continúa y que acompaña a la empresa durante toda su vida. Y es muy útil por varias razones. En primer lugar, porque hay países en los que, a diferencia de España, que tenemos el NIF, no existe ningún identificador. O hay varios identificadores nacionales, como puede ser en Francia o en Italia, que tienen 3 o 4 identificadores nacionales y al final no se sabe muy bien en cuál basarte o cuál elegir. Aquí cada empresa tiene su número DUNS, independientemente de que tenga identificador nacional o que tenga varios. Tiene un único número DUNS. Y luego, además, lo que permite este número DUNS a efectos de compliance y a efectos de un análisis más global es vincular a empresas de todo el mundo. Es decir, lo que permite es formar árboles de familia globales y saber realmente quién está detrás de la empresa con la que estás haciendo negocios. Es decir, tú puedes tener una empresa en España y consultar una empresa en España, pero a través del árbol de vinculaciones y a través de los vínculos que te da que te permite hacer el número DUNS, puedes llegar, pues, a que su matriz puede estar en Afganistán o en China o en cualquier otro país del mundo. ¿Vale? Y esto es muy interesante. Como comentaba antes, al principio de la presentación, nuestra información y las utilidades que le hemos dado a la información, pues han variado mucho desde el 92 hasta hoy. Realmente la Informa que se creó en el año 92 y la Informa actual no se parecen demasiado. A lo largo de estos 30 años de historia, o casi 30 años, el mercado nos ha ido solicitando nuevas funcionalidades y utilidades para la información de nuestra base de datos.
Y ello, como comentaba antes, nos ha permitido diversificar muchísimo los productos y servicios que ofrecemos. Bien hacia el marketing, como veis, hacia el análisis financiero, en análisis proveedores, para todo el tema de la parte de compras, y más recientemente hacia el compliance, que es el caso que nos ocupa ahora. En este slide también me quiero detener un momento ante la situación ocasionada por la crisis del COVID, que ha obligado a adoptar y a potenciar nuevas formas de trabajar, como el teletrabajo. Ahora mismo, pues bueno, yo estoy en mi casa. Y esta crisis del COVID lo que ha generado ha sido pues, un momento de confusión e inseguridad que está obligando a todas las empresas, incluyendo a Informa y a cualquier otra empresa del mercado nacional, incluso mundial, a ser más proactivos, a ser preventivos y precavidos al mismo tiempo. Lo que significa que a nivel de compliance, lo que está obligando a las empresas es a automatizar y a digitalizar todos los procesos de due diligence que pudiesen tener. Todos los procesos de control se están automatizando, se están digitalizando y se hace todo de una forma mucho más rápida y automática, por decirlo de alguna manera. Todo ello para reducir el riesgo y acelerar el alta de clientes y prospectos. Es fundamental que las empresas digitalicen sus sistemas para identificar de una forma más rápida los UBOs y obtener los UBOs son los beneficiarios últimos que luego vamos a ver, y obtener cualquier información adversa que puedan tener sus clientes, proveedores o terceras partes. Además de digitalizar y automatizar todos los procesos, es fundamental que ahora se verifique que todo funciona correctamente, que todos los controles están bien hechos, están bien puestos, que funcionan y que además están cumpliendo todas las normativas que apliquen a la empresa, que algunas tienen más normativas que cumplir y otras unas pocas menos, pero vamos, por lo general, como sabéis, cada vez hay más normativas y más sujetos obligados a cumplirlas. Y luego, finalmente, se trata también de que las empresas dejen evidencias de todas las medidas que están tomando. No vale de nada tomar medidas de diligencia debidas y luego no puedes demostrar que las estás cumpliendo y que las estás tomando. Así que, bueno, que sepáis simplemente esto, que el COVID y la crisis del COVID lo que ha generado ha sido esto, una atención un poco más centrada en la automatización y el control de todo lo que se está haciendo a nivel de compliance. Y en Informa apostamos por esta última línea, por la línea de compliance, por varios motivos. En primer lugar, porque ya estábamos ofreciendo soluciones a medida de los clientes que iban orientadas a que cumpliesen las normativas a las cuales estaban obligadas, pero que no tenían nombre. Entraban dentro del compliance, pero no se definían como soluciones para compliance y bueno, nosotros creamos una línea y ya todas estas soluciones estaban ahí englobadas. Luego también en el 2013 nos metimos de lleno en una normativa nueva que surgió, que se llama FATCA CRS. Y ahí, pues bueno, desarrollamos una solución que luego voy a hablar de ella para dar servicios a la banca, a las entidades financieras que estaban afectadas. Y luego, por último, como ya ha comentado Álvaro, la reforma del Código Penal de 2015 ha puesto sobre la mesa la necesidad de implantar en las empresas y organizaciones, independientemente de su tamaño, modelos de compliance que no son más que modelos de organización y gestión para prevenir delitos, que además estos modelos de compliance pueden eximir y atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un elemento clave. Estos modelos de compliance realmente son modelos que son necesarios para garantizar la supervivencia y continuidad de las empresas y que dan prestigio y ayudan a preservar la reputación, que es también un elemento clave. Pero desde Informa no nos metemos en los modelos de compliance. Los modelos de compliance nosotros no los diseñamos ni pretendemos hacerlo. Eso se lo dejamos pues, a despachos de abogados como Cuatro Casas, el de Álvaro, o consultoras. Lo que sí que hacemos es desarrollar soluciones y servicios específicos que nos permitan implementar de forma eficiente dichos modelos en las áreas de compliance o compliance. Y por otro lado, como comentaba, aparte del marco legal que ha comentado Álvaro también al principio, debemos hablar de la reputación, que ya he mencionado antes. En las empresas donde priman la ética y la responsabilidad y la visión a largo plazo, no se pueden ver afectadas por un caso de mala praxis. Es decir, hay muchas empresas que realmente no son sujetos obligados de ninguna normativa, no tienen la obligación de cumplir con ninguna normativa y no son el compliance, por decirlo de alguna manera, no les afecta directamente, pero sí que por reputación, y lo estaba comentando precisamente esta mañana con Natalia, sí que por reputación se ven obligadas a tomar determinadas medidas.
En muchos casos una sanción económica no tiene muchas consecuencias, o bueno, tiene consecuencias, pero bueno, te cobran una multa y al final es dinero, pero se resuelve pagando una cuantía. Sin embargo, el daño reputacional es mayor, ya que afecta negativamente a la imagen de la empresa, que en muchos casos pues, ha costado años y años crear y que luego es muy difícil de recuperar. Por eso, bueno, esta presentación y este webinar va dirigido un poco a demostrar cómo de necesario es conocer con quién hacemos negocios, ya sean nuestros clientes, proveedores o socios, y hacer la diligencia debida correspondiente, ya que no ya solamente por tema de cumplimiento normativo y por estar obligado a cumplir con una norma, sino también por el tema de la reputación, es fundamental saber con quién estamos tratando. Y aquí hay una ley que es la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que nos da bastantes pautas de cómo hacer esa identificación formal. Y esto nos lleva un poco a la definición de due diligence. Due diligence o diligencia debida en español, ¿vale? Que en su momento ya dio el gobierno inglés, que nos llevan años en todo este tema del compliance, y lo definió como tomar medidas para identificar a sus clientes y verificar que son quienes dicen que son. Es decir, primero identificar y luego realmente verificar que lo que están diciendo que ellos son es verdad, es cierto. ¿Vale? Que no tiene por qué ser falso, pero es una obligación el tomar estas medidas para identificarlos y luego verificar que lo que están diciendo es correcto. ¿Vale? Es decir, lo que significa, en definitiva, es conoce a tu cliente o conoce a tu tercera parte, porque ya no solamente nos tenemos que centrar en los clientes, sino también tenemos que hablar de proveedores, socios, incluso en muchos casos pues, se hace la verificación sobre los propios empleados de la empresa. ¿Y los problemas cuáles son para hacer esta verificación? Pues que es una verificación muy difícil de llevar a cabo, más que nada por las estructuras empresariales tan complejas que se dan con sociedades pantalla, con sociedades en distintos países, en países que son un poco más opacos, y además por los cambios constantes que se van produciendo día a día. Es decir, tú puedes tener una foto de cómo es la situación de una empresa en un momento dado, ves, descubres quién es el accionista principal, el accionista último, dónde está, quiénes son sus accionistas, es decir, quiénes son los beneficiarios últimos, quiénes son las personas que están detrás de una determinada organización, pero al cabo de 15 días o un mes o cuando sea, esa estructura puede cambiar y es muy difícil hacer un seguimiento y tener conocimiento de esos cambios que se van produciendo. Entonces, por eso pensamos que la verificación es muy difícil de llevar a cabo y además hay que tener en cuenta que la falta de esta verificación y de esta diligencia debida puede constituir base para la imputación de un delito. Y que además, en algunos casos, ya no solamente el delito, sino el riesgo reputacional de haber estado trabajando con una empresa pues que al final se demuestra que tiene vinculaciones con un país que esté sancionado o con una persona que no sea muy deseable. Y esto es en lo que os podemos ayudar. El término due diligence que acabamos de comentar es con el que quiero que os quedéis, y es donde informa, presta sus servicios, básicamente. Mitigando el riesgo, nos apoyamos mitigando el riesgo y asimismo acelerando los procesos de verificación, porque claro, no puedes estar esperando a verificar si un cliente o un proveedor es válido o no, ralentizando el negocio. Es decir, el negocio tiene que seguir adelante y tiene que seguir rodando. No puede ser que los procesos se paren por una verificación. Por eso nosotros aquí es donde colaboramos, reduciendo el riesgo y acelerando los procesos de verificación. Entonces, dentro de este área tenemos distintos servicios, como podéis ver en la diapositiva, y aunque hoy no voy a hablar de todos de ellos porque tampoco tenemos tanto tiempo, sí me gustaría comenzar refiriéndome muy brevemente a la primera solución que tuvimos dentro de la casa, que es la de FATCA. Y luego hablaré sobre el Compliance Catalyst y sobre el onboard, que son dos soluciones web que veremos al final, y sobre todo, bueno, el onboard al final, mi compañera Natalia, que he presentado al principio, hará una presentación en vivo. FATCA lo que es una legislación americana que establece obligaciones para las entidades financieras, es decir, es una legislación que está orientada a entidades financieras. Y lo que pretende con esta normativa americana es combatir el fraude fiscal que puedan cometer las personas que tienen residencia fiscal en Estados Unidos y que ocultan a las autoridades tributarias ingresos obtenidos a través de cuentas abiertas en entidades financieras extranjeras. Es decir, en resumen,
Lo que quieren es, lo que quiere el gobierno americano y la agencia tributaria americana, que se llama IRS, es que toda persona americana declare el 100% de los ingresos, esté donde esté en el mundo. Es decir, al parecer hay muchísimos americanos viviendo fuera de Estados Unidos. El IRS americano no quiere que ninguno de esos americanos no declare los ingresos que está obteniendo en el extranjero. Es decir, estés donde estés, Estados Unidos está detrás de ti y bueno, y va a pedir información sobre qué ingresos tienes para que tributes sobre esos ingresos en Estados Unidos. Eso es muy distinto a lo que está pasando, a lo que pasa en España o pasa en Europa, pero en Estados Unidos lo tienen definido así. Informa, junto con Deloitte, en el 2013 desarrollamos un algoritmo que a día de hoy se está utilizando en prácticamente todas las entidades financieras nacionales y que les ayuda un poco a cribar qué empresas pueden tener ciudadanos americanos que puedan defraudar impuestos y cuáles no. No se trata de que seamos unos chivatos, lógicamente, para la banca, pero sí que les ayudamos en todos sus procedimientos para hacerles la vida un poco más sencilla. ¿Vale? Y posteriormente está el CRS, que surgió 3 años después, en el 2016. Aquí los países de la OCDE querían hacer algo similar y desarrollaron la normativa CRS, que ha dado lugar a un sistema de intercambio automático de información tributaria entre países de la OCDE. Muy parecido a FATCA y para lo que desarrollamos un algoritmo similar también para cubrir esta normativa. Es decir, ahora mismo los bancos tienen la obligación de cumplir tanto con FATCA para los ciudadanos americanos como con CRS para los ciudadanos de la OCDE. Y ambas soluciones lo que hacen es, lo que hacemos desde Informa, es facilitar información sobre las empresas que tienen que ser reportadas bien al IRS americano o, en el caso de FATCA, o entre las administraciones tributarias de los países de la OCDE, para que los bancos pues, puedan reportar esa información fuera. Y aparte de estos dos servicios, FATCA y CRS, que están orientados a la banca, para el resto de los sectores hemos llegado a acuerdos comerciales con terceros que permiten a las entidades como las vuestras hacer la famosa due diligence de una forma rápida y fiable, ¿vale? No solamente de empresas, sino también de personas físicas. Lo primero que podemos hacer, o lo primero que nosotros ofrecemos a las entidades como un primer paso para conocer más sobre sus carteras de clientes, proveedores y socios, desde un punto de vista de compliance, lógicamente, es hacer un screening. Un screening que haríamos frente a lista de sanciones internacionales, PEPs y prensa adversa. Se haría un filtrado de la lista que nos manden frente a las más de 400 listas de sanciones oficiales, como pueden ser la lista de la OFAC o de la de las Naciones Unidas, y otras listas oficiales y nacionales, como la lista de Interpol, la lista de la Guardia Civil, etc. También se verificarían si las personas físicas dentro del listado, alguna de ellas es PEP, se ve si están dentro del listado de más de 200.000 PEPs que hay en el mundo, que son pues, altos cargos de partidos políticos, jefes y delegados de Estado, altos cargos de las Fuerzas Armadas, ministros de gobierno, alcaldes, etc. Y que además no solamente miraríamos si son PEPs ellos, sino también sus familiares y allegados cercanos, porque muchas veces una persona no es una persona políticamente expuesta, pero sí que se ve influenciada por un político que tenga muy cercano, que sea un amigo, que sea un hermano, un socio, lo que sea. O sea que ahí hay que hacer una verificación un poco de todo el grupo cercano a la persona. Y por último, después de consultar la lista de sanciones y a ver si la persona es PEP, también miraríamos si existe prensa adversa frente a sobre esa empresa o sobre esa persona. La prensa adversa, como su propio nombre indica, son noticias negativas que obtenemos de más de 10.000 medios de prensa de todo el mundo y que lógicamente es una información muy fresca y muy rápida de obtener y que, bueno, que consideramos que es fundamental, más que nada porque hay que saber si la persona o la empresa ha aparecido en prensa. Luego ya puedes decidir si te resulta ese artículo de prensa más arriesgado o menos arriesgado el tratar con esa empresa o no. Pero lo que sí que tienes que hacer es conocerlo, saber que existe y ya está. Luego ya tú tomas tu propia decisión. Pero bueno, por lo menos tienes que estar seguro de que has hecho la comprobación y de que has mirado que esta empresa o que esta persona no está ni en listas,
no es un PEP y que no aparece en prensa adversa. Y si aparece en alguno de ellos, bueno, pues luego ya valoras, ¿me interesa seguir trabajando con ella o directamente pues lo echas a un lado y dices, mira, pues no me interesa por los problemas que me puede acarrear. Lógicamente, los clientes en muchos casos nos pasan sus listas de clientes y proveedores, pero no saben quién es el beneficiario último, es decir, quién es la persona que está detrás de estas empresas. Por lo que para complementarlo, lo que podemos hacer es también incluir el dato del beneficiario último, ¿vale? Que es la persona, pues eso, que directa o indirectamente a través de vinculaciones financieras, a través de que sean accionistas directos o indirectos, estén detrás de las empresas. Y como comentaba antes, pues esta información de los beneficiarios últimos es una información muy difícil de obtener. Y para finalizar, decir que este screening que acabo de mencionar se puede hacer se puede hacer en batch, ¿vale? Simplemente con un intercambio de ficheros. Y en caso de necesitar más datos sobre las empresas, también lo que podemos hacer, en caso de que la empresa lo necesite o tenga la potencia suficiente para hacerlo, es hacer un batch o un intercambio de ficheros, es decir, o una integración de datos en vuestros sistemas. Es decir, directamente a través de una API, una llamada entre ordenadores, pues se mandaría la información y la información se integraría en los sistemas en vuestros sistemas, que es lo más efectivo y lo más rápido y lo más cómodo. Pero sí que requiere algunos desarrollos por vuestra parte. Pero vamos, es la tendencia. Al final a integrar los datos entre nuestra base de datos y las vuestras. Además, disponemos, como comentaba antes, de otras dos soluciones online que son accesibles vía web, que dependiendo de las necesidades, pues os puede encajar más una u otra y os ayudarán a tener una visión completa, 360 grados, de la empresa y su grupo, con todos los riesgos a considerar. Si el volumen de consultas es grande, por encima de los 1.500, 2.000 empresas, y con un porcentaje elevado de exposición internacional, es decir, que bastantes de esos proveedores o clientes sean extranjeros, podría encajar el Compliance Catalyst, que es una herramienta desarrollada por nuestro partner Bureau van Dijk, del que Informa es proveedor para España, Portugal y Colombia. Es una herramienta muy potente. Se entra directamente con un usuario y contraseña y password y es una herramienta totalmente parametrizable por el usuario para valorar el riesgo y combina datos de empresas de todo el mundo con listados de PEPs y listas de sanciones. El Compliance Catalyst, además, lo que permite es, aparte de consultar la información que esté en la base de datos de Informa o de Dun & Bradstreet, de Bureau van Dijk en este caso, permite incluir información de la propia empresa, es decir, la información que puedas tener tú en tu casa, la puedes incluir ahí para compararla. Permite revisar un grupo corporativo y sus directivos en conjunto, con una única consulta, y generar un informe de riesgo completo en el momento. Es decir, tú consultas una empresa y ya te hace el screening y la valoración no solamente de esa empresa, sino de todo su entramado y de todas las personas que estuviesen relacionadas. O sea que la verdad es que es una herramienta súper interesante y que merece la pena conocer. Y además, bueno, por otro lado, para volúmenes un poco más reducidos, disponemos de DMB Onboard, que es la otra herramienta web desarrollada por nuestro partner Dun & Bradstreet. Es una herramienta multiproducto, es decir, dentro de la herramienta, como vais a ver luego, puedes consultar distintos productos y está teniendo muchísimo éxito desde que la lanzamos en España el año pasado, porque es muy fácil de usar, muy flexible, es decir, tú consultas un poco hasta el nivel de información que te pueda interesar y muy completa. Puedes indagar todo lo que quieras. No se trata de una herramienta de cotilleo, lógicamente hay que tener interés legítimo para poder firmar un contrato y poder acceder a esta herramienta, porque realmente no hace falta que te quedes en la superficie, sino que puedes hacer un deep down, como dicen en Estados Unidos, o bueno, los ingleses, como que puedes realmente meterte a consultar el detalle de todas las empresas y de las personas de las cuales estás interesado. Lo que permite esta herramienta, y lo veis ahí un poquito en el gráfico, es primero verificar la identidad de una compañía con la que vayas a trabajar entre los 400 millones de empresas de todo el mundo que tenemos online. 400 millones son muchísimos millones de empresas. Ver con quién o quiénes son sus beneficiarios últimos. Que como comentaba antes, estos beneficiarios, que son las personas que están detrás de una empresa realmente, que pueden ser accionistas directos o indirectos, pueden estar en cualquier país del mundo. Aunque la empresa sea local, puede que el beneficiario último esté en China o en Afganistán.
También, lógicamente, una vez que tienes identificada la empresa, puedes ver información completa de riesgo y financiero de la misma. Es decir, se ve una comparativa de los últimos 5 años de balances, las cuentas de pérdidas y ganancias, de forma que no solamente valoras el riesgo desde el punto de vista de si está en alguna lista de sanciones o si tiene prensa adversa, etcétera, sino que también puedes analizar el riesgo de la empresa en sí, si va a quebrar, porque también se dan indicadores de riesgo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último, como comentaba, pues también se puede hacer el cribado o el screening de la propia empresa y su grupo, así como de las personas que estén vinculadas a ella, tanto frente a lista de sanciones, PEPs y apariciones en prensa adversa. Como he comentado antes, la información de la prensa es fundamental. Es fundamental disponer de ella y consultarla por la frescura y la cobertura de las noticias que se dan. Y, lógicamente, una vez que hemos hecho todo esto, lo que podemos hacer, o lo que hace la herramienta, es siempre dejar rastro de todas las consultas que haces para que puedas demostrar que estás haciéndolo y puedes guardar y documentar todo el proceso para demostrar lo que has hecho frente a posibles auditorías. ¿Vale? O sea que es una herramienta muy, muy completa y que te da pues todo el proceso de due diligence, que te permite hacer todo el proceso de due diligence que estábamos comentando. Además, es importante reseñar que una vez que consultas una empresa, se activa el servicio de vigilancia que te va notificando de los cambios que se van produciendo en función de los parámetros que tú definas. Es decir, si te importa solamente que cambien los directivos, bueno, pues pinchas en la seleccionas directivos y cualquier modificación en los directivos dentro de la empresa que has consultado, pues te van avisando por email o a través de la misma aplicación. Es decir, que no te quedas solamente con la foto en ese momento, sino que día a día o con la periodicidad que estimes o que selecciones, pues te van avisando las modificaciones, cosa que es clave para mantenerse al día, porque no vale de nada consultar una empresa en un momento y luego olvidarse de ella. Hay que estar siempre actualizado con la información más reciente. Pero bueno, como lo mejor es verlo todo en real y tenemos tiempo aún, yo me despido aquí, dándoos a todos las gracias por vuestra asistencia, y si tenéis cualquier pregunta, por favor, hacednoslas llegar y os contestaremos encantados. Por ahora, entonces, os voy a dejar con mi compañera Natalia Goiría, que os va a hacer una demostración en vivo de esta plataforma con ejemplos reales para que veáis toda la información que se puede obtener de forma inmediata y fiable. Muchas gracias. Hola, yo soy Natalia, como os ha comentado mi compañero Marco, y hoy os voy a hacer una breve demostración de la herramienta D&B Onboard, porque sabemos que la información es crucial en el proceso de alta de una tercera parte. Pues estaréis viendo en pantalla, la herramienta es D&B Onboard. Como os ha comentado Marco, fue diseñada por nuestro partner Dun & Bradstreet y la diseñó para cubrir la necesidad de nuestros clientes de poder obtener toda la información necesaria en los procesos de due diligence. Sabemos que esta herramienta tiene acceso a dos grandes bases de datos. La primera de Dun & Bradstreet, en la que podemos acceder a empresas de todo el mundo, y al proveedor de lista de sanciones RDC, en el que podremos ver información de empresas sancionadas, de personas políticamente expuestas y de prensa adversa, tal y como ha comentado nuestro compañero Marco. Para ello vamos a ver un ejemplo que todo el mundo conoce, que creo que es bastante conocido y sabemos quién está por detrás, que es la empresa Mercadona. Simplemente buscando Mercadona y en España, para acotar un poco la búsqueda, nos va a devolver una serie de resultados. Me voy a fijar en la headquarter porque queremos ver toda la información que os podríamos dar sobre una tercera parte. Hoy os voy a enseñar el Compliance Report porque es el informe que aglutina la mayor cantidad de información. Es decir, nos va a dar información completa y global de una tercera parte. No solamente información financiera, como sus estados anuales o screening, porque lo vamos a poder hacer ese screening frente a las listas de sanciones, sino también noticias normales, quiénes son sus directivos, quiénes son sus beneficiarios. Conocer esa estructura corporativa es muy complicado y aquí lo vamos a poder ver de una forma un poco más fácil. Estamos en Mercadona. En la primera parte del informe podemos ver un breve resumen que nos va a poder servir para identificar a la empresa y verificar que es la empresa que queremos hacerlo. Por ejemplo, nos dan el BAT, que es el identificador, en este caso el NIF, dónde está, a qué se dedica, que es muy importante en el tema de riesgos, y ya nos dice qué empresa es la inmediata y qué empresa es la matriz, Imo Alameda en este caso.
Además, sus accionistas y quién son los beneficiarios de esta empresa. Es decir, quién tienen más de un 10% de accionariado. En este caso, nos dicen a Hortensia María y a Juan José. Vamos a ir ampliando esta información, que sobre todo creo que va a ser importante para vosotros la parte de Ownership. Ownership es un módulo en el que nos va a dar quiénes son los beneficiarios, es decir, aquellas personas que están detrás de una empresa. En este caso, podemos ver a 4, a Elena, a Hortensia María, a Juan José y a Fernando. Para ver un poco más allá, porque ahora nos dan 4 beneficiarios y antes solamente nos habían mostrado 2, tenemos que analizar la estructura corporativa. En este caso, tenemos a Mercadona, la empresa analizada, Finop, que es la inmediata que está por encima de Mercadona, una empresa intermediaria, la matriz, Lima Alameda, y por detrás está Juan José Roig. En rojo nos identifica al beneficiario mayoritario, que en este caso pues es Juan José. También nos identifica a Fernando y a Elena porque son beneficiarios a través de otra empresa que se llama Portaban, pero desconocemos el porcentaje de accionariado. Por eso no nos lo habían indicado como un beneficiario, porque no sabemos exactamente qué porcentaje tiene. Esta misma información, que la estamos viendo en un grafo, nos la podemos ver en una tabla que se puede exportar o trabajar sobre ella. Por ejemplo, si queremos ver quiénes son los beneficiarios, diríamos que nos indicasen quiénes son, directa o indirectamente. En este caso son María Hortensia con un 29,23% y Juan José Roig con un 53,44%. Además, hay muchos más apartados, lógicamente, dentro del informe, como por ejemplo los estados financieros, en el que hasta 5 años atrás os podremos mostrar sus cuentas, sus activos, sus pasivos, sus ratios, y también si han sido auditados y qué opinión ha dado el auditor. Toda esta información nos va a dar un poco más a conocer cómo está la empresa financieramente, que es un riesgo muy importante a valorar. Además, para valorar a la empresa os facilitamos 2 tipos de rating. El riesgo por cese y el riesgo de delinquency score. Así vamos obteniendo más un nivel de riesgo de esta posible tercera parte con la que queremos tener relaciones de negocio. El engagement screening es una parte vital para conocer si una empresa o una persona física ha sido sancionada. En este apartado, la herramienta nos va a mostrar automáticamente tanto la empresa que estamos investigando, como sus relacionadas, como las personas que están dentro del ámbito directivo del Consejo de Administración, por si queremos ver si tienen algún tipo de información o han sido sancionadas o son personas políticamente expuestas. Por ejemplo, si cogemos a Mercadona y a Hortensia María, a ver si tienen algún tipo de información en RDC, simplemente lo seleccionamos y buscamos en RDC en este momento si hay algún tipo de información, que no hay nada. Así que en principio, pues todo estaría bien en el aspecto de compliance. Esta misma información nos la podemos descargar en un PDF para poder tener una muestra en el que habéis hecho la diligencia debida correspondiente a través de una herramienta en la que os ha recabado toda la información pública y actualizada que hay sobre esta tercera parte. Es un PDF en el que va a poder mostrar esa trazabilidad que habéis hecho la diligencia debida y en el que va a aglutinar toda la información que hemos ido viendo. Además, si por ejemplo que tenéis una auditoría, podéis mostrar todos los pasos llevados a cabo. Este documento también se puede grabar en la propia herramienta. Si yo, por ejemplo, quiero salir, siempre la herramienta te va a permitir guardarlo o no guardarlo. Si le damos a guardar, se nos guardará en snapshots como un documento. Además, la herramienta nos permite trabajar nuestro día a día creando expedientes. Es decir, si vamos a tener un cliente, una tercera parte, un proveedor que va a ser importante y queremos ir investigándolo y revisándolo con mayor frecuencia, podemos crear un caso para que nos vaya
notificando cuando tenemos que revisarlo. También, como ha mencionado Marco, toda esta información puede estar vigilada, monitorizada. Podemos crear alertas y que la herramienta nos notifique si ha cambiado el domicilio, los directivos, cualquier cosa que hemos decidido que nos lo vigile, nos lo va a ir mostrando. Sería muy fácil. A través del apartado Settings, pues creas una alerta, la que consideréis, por ejemplo, que me notifique si cambian los beneficiarios y simplemente pues se crea la herramienta. Además, si de una empresa no tenemos información, siempre podemos solicitar que intenten recabar mayor información de ella. Otra casuística que se suele dar es que no queráis obtener información financiera o porque el nivel de riesgo de esta tercera parte es bajo y no queréis tanto y simplemente queréis consultar en RDC qué información hay, pues podemos consultar a una persona física o jurídica directamente. Por ejemplo, Emmanuel Macron, que todo el mundo le conoce y sabemos que es un cargo público, ¿qué información nos da? Pues ha encontrado, nos da un breve resumen de quién es y por qué es una persona políticamente expuesta, pero si queréis obtener mayor información, siempre se puede ampliar y descargarse la información que hay en RDC de esta persona física. Si por el contrario queréis ver una empresa en la que queréis conocer qué tipo de información tiene RDC sobre ella, por ejemplo, el caso Volkswagen, que fue muy sonado por lo de Dieselgate, podemos ver qué información tiene RDC que ha recabado, tanto por si ha sido sancionado o por la prensa adversa. Parece que hay diferentes coincidencias. ¿Por qué? Porque, claro, Volkswagen no está solamente la filial, no está solamente la matriz, hay filiales o diferentes empresas. Tendríamos que ir viendo qué tipo de información nos dan y saber qué es la empresa que estamos buscando. En este caso, el primer ejemplo, pues nos da muchísimas direcciones, lo que nos da indicios que será la matriz y qué tipo de información tenemos, pues por fraude, sobre todo en este caso. En el siguiente ejemplo de coincidencia es una empresa en California, o sea que sería una filial, pero como parece ser que esta es la que mayor información es y la que a nosotros nos interesa, nos bajaríamos el report y ya haríamos un análisis en profundidad de la información. En este caso, la información que nos reporta de Volkswagen, como es conocido, las direcciones, tipos de identificadores como el ley. ¿Y por qué está? Pues por fraude. No sé si se ve. Voy a acercarlo un poco. Por ejemplo, aquí sale el dato de Dieselgate. Así nos podríamos conocer un poco más sobre esta empresa. En definitiva, nuestra herramienta no es más que una herramienta online de investigación que nos permite analizar a una tercera parte con toda la información que existe sobre ella en el mercado. Son fuentes fiables que se actualizan diariamente y así podremos reducir los posibles riesgos. Pues espero que con esta breve demostración os hayamos dado a conocer un poco de esta herramienta en la que creemos que es muy útil en los procesos de diligencia debida. Para cualquier consulta, por favor, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.